Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar lo que es la norma de un vector, la suma y resta de vectores y la multiplicación de un escalar por un vector en el espacio vectorial R3 o el espacio vectorial tridimensional. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, primeramente vamos a entender cuál es el espacio vectorial R3. Para ello vamos a enfocarnos primeramente en el espacio vectorial R, que son los números reales, lo que se podría entender como la recta numérica, que nosotros hemos trabajado comúnmente en cursos anteriores, básicos de matemáticas. Entonces, en conclusión, está el R, que son los números reales, se puede representar mediante una recta numérica, la cual es muy común para ver los números de los negativos a los positivos. En simples palabras, esto sería el espacio R. Ahora vamos a ver quién es R2, que sería el producto cartesiano de R consigo mismo. Este pues lo podemos representar o lo hemos representado en muchos cursos como el espacio donde podemos graficar el eje X y el eje Y, en donde podemos dibujar lo que son funciones. Esto es en los cursos de cálculo, dibujamos mucho en lo que son este tipo de figuras en el espacio XY, que sería una forma de describir al espacio vectorial R2. Por último, tenemos lo que es el espacio vectorial R3, que es el producto cartesiano de espacio R con el espacio R y nuevamente con el espacio R tres veces. Este se puede representar como el espacio tridimensional o el 3D, largo, ancho y alto, como ustedes lo conocen, y los ejes representativos serían el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, aquí se suelen graficar lo que son esferas y cubos. Es un ejemplo de lo que se puede graficar en este espacio, y es este espacio en el que nos vamos a centrar para trabajar todos los aspectos y conocer más a profundidad este espacio, que es el espacio donde, bueno, viven los vectores. En R2 también viven mucho los vectores, pero en R3 también son fundamentalmente esenciales y muy presentes para describir fenómenos, en nuestro caso práctico, fenómenos electromagnéticos. Bueno, vamos a comenzar con nuestras definiciones, las cuales vamos a utilizar durante todo el curso. La primera de estas definiciones es la norma de un vector en R3. Ya habíamos visto en un video anterior que el vector A se puede representar como la componente A1, dirección I, más A2 por la dirección J, más A3 por la dirección K. Vamos a definir su norma como, bueno, la norma se va a representar mediante el símbolo dos barritas a la izquierda y dos barritas a la derecha, y se va a definir como la raíz de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Bueno, A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado más A sub 3 al cuadrado. Vamos a ver un pequeño ejemplo. CAB igual a el vector 2 dirección I más 3 dirección J más 5 dirección K. Entonces se tiene la norma de la siguiente forma. La norma de B va a ser la raíz de la primera componente al cuadrado, que es 2 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, que es 3 al cuadrado, más la suma de la tercera componente al cuadrado, 5 al cuadrado. Esto es igual a la raíz. Bueno, continuando, aquí sería 2 al cuadrado sería 4, 3 al cuadrado sería 9 y 5 al cuadrado serían 25. Luego 25 más 9 serían 34, más 4 serían 38, y esto sería igual a la raíz de 38, que es aproximadamente 6.1644. Con esto terminaríamos este primer ejemplo y sería la norma del vector B. Bueno, veamos un segundo ejemplo, sea C el vector formado por raíz de 5 dirección I más pi dirección J menos 1K, bueno, dirección K. Entonces su norma sería la raíz
de la primera componente al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado, más la suma de la segunda componente al cuadrado, que sería pi cuadrada, más la suma de la tercera componente al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado. Desarrollamos esta raíz. La raíz de 5 al cuadrado pues es 5, ya que esta raíz se cancela con este cuadrado y nos da 5. Pi, al cuadrado sería pi cuadrada, lo dejamos así indicado, y 1 al cuadrado sería 1, menos 1 al cuadrado sería 1. Bueno, continuando con el desarrollo que se encuentra al interior de esta raíz, pi cuadrada sería aproximadamente 9.8696, más 5 más 1 nos daría lo que es la raíz de 15.8696, y esto es aproximadamente 3.9837, que sería la norma de C. Con esto hemos terminado el segundo ejemplo. Bueno, una pequeña nota: las palabras magnitud, norma, módulo y longitud son sinónimos para esta materia, que es cálculo vectorial. Significan lo mismo estas cuatro cosas, y cuando vean en algún texto de matemáticas pueden dar por entendido que se refiere a la norma, módulo, o longitud o magnitud, significan lo mismo. Bueno, vamos a ver cuál es la definición de vector nulo. El vector nulo es aquel cuyas componentes en dirección Y, dirección J y dirección K valen 0. Es el vector 0 en pocas palabras. Bueno, vamos a ver cuál es la definición de suma de vectores. Sea el vector U dado de la siguiente forma: la U sub 1 dirección Y más U sub 2 dirección J más U sub 3 dirección K, y el vector V dado como V sub 1 dirección Y más V sub 2 dirección J más V sub 3 dirección K. Se define su suma de vectores. Primeramente se simboliza suma del vector U más el vector V como la primera componente U sub 1 del vector U más la primera componente V sub 1 del vector V. La suma de la primera componente con esta primera componente, ambas en dirección Y, más la suma de la segunda componente del vector U más la segunda componente del vector V, ambas en dirección J, más la tercera componente del vector U más la tercera componente del vector V, ambas en dirección K. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, el ejemplo dice así: sea A el vector dado como 5 dirección Y menos 2 dirección J más K, aquí sería 1K o K, dirección K, y el vector B igual a 3 dirección Y más 2 dirección J más 7 dirección K. La suma del vector A más B sería 5 más 3, porque se están sumando las primeras componentes de ambos vectores, ambas en dirección Y, más agarramos la segunda componente del vector A y la sumamos con la segunda componente del vector B, que sería menos 2 más 2, ambas en dirección J, y por último sería 1 más 7, que es la tercera componente del vector A, y la tercera componente del vector B, que sería 7, ambas en dirección K. Simplificando, 5 más 3, 8 en dirección Y, menos 2 más 2 sería 0 en dirección J, y 1 más 7 sería 8 en dirección K. Entonces 0 aquí el 0 pues se elimina del vector y quedaría como 8 en dirección Y más 8 en dirección K, y esa sería la respuesta. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Sea A el vector dado por 9 dirección Y más 3 dirección J más 7 dirección K, y el vector B igual a menos 5 dirección Y menos 2 dirección J menos K, y el vector C dado como 12 dirección Y más 32 dirección J más 15 dirección K. La suma entonces en consecuencia va a ser la suma de la primera componente del vector A más la segunda componente del vector B, la primera componente del vector A
más la primera componente del vector B y la primera componente del vector C, es decir, la primera componente de los tres vectores. Esto sería 9 menos 5 más 12, todos en dirección Y. Luego más la segunda componente del vector A más la segunda componente del vector B más la segunda componente del vector C, es decir, 3 menos 2 más 32, todos en dirección J. Y por último más la tercera componente del vector A más la tercera componente del vector B más la tercera componente del vector C, que sería 7 menos 1, aquí está el K, pero aquí queda implícito el 1, menos 1, más 15, todo en dirección K. Simplificando, pues tenemos 9 menos 15 más 22, sería 16 en dirección Y, más 33 dirección J, ya que es 32 más 3, 35 menos 2, 33 dirección J, y por último 15 más 17, 22 menos 1, quedaría 21 en dirección K, y esto terminaría el ejemplo. Muchas gracias por ver el video. En el siguiente video vamos a ver la diferencia de vectores y la multiplicación por escalar y un vector, todos en el espacio tridimensional. Entonces espero que haya quedado claro. Pueden mandarme tus dudas y comentarios y los responderé a la brevedad posible. Gracias.